No me voy a cansar de decir eso porque es una palabra profética que directamente Dios me trajo. Pero para eso necesita que nosotros seamos personajes proactivos. Necesita que nosotros seamos personajes comprometidos. Hola, ¿cómo están? Que seamos personajes comprometidos, ¿verdad? Entonces, para eso les decía recién que hay dos formas en que nosotros podemos comunicarnos. Una forma es, nos podemos comunicar desde lo histórico, desde la historia, declarando qué es lo que pasa, como decía recién, es un pequeño raconto de lo que dije. Yo puedo echarle la culpa al gobierno, puedo echarle la culpa a mi papá porque no me enseñó algo, a mi mamá porque no quería tenerme, a mi tío porque me regaló, o puedo vivir tratando de justificar aquello que pasa en mi vida. Entonces voy a vivir encontrando en los demás la respuesta a lo mal que me está tocando vivir o a lo mal que estoy haciendo. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Esto no me sirve para nada, porque sigo viviendo la misma situación. Y cuando yo digo que Dios quiere que nosotros seamos proactivos, quiere decir que Dios quiere que nosotros nos comprometamos con nuestros sueños, que nos comprometamos con nuestros anhelos. Por ejemplo, supónganse que una persona dice, bueno, a mí me faltan 2 años para recibirme, ese es mi sueño y ese es mi anhelo. Entonces yo le puedo preguntar, bueno, ¿y qué estás haciendo vos para que eso pase? ¿En qué invertís tu tiempo? Bueno, últimamente yo estoy de novio, estoy saliendo mucho con mi novia y estoy saliendo con mis amigos. ¿Y cuánto estás invirtiendo en el estudio? Entonces, vos te das cuenta que esa persona no es proactiva hacia lo que tiene que hacer. Esa persona simplemente está comprometida con sus amigos y con su novio. No está comprometido con la obra que en realidad él quiere llevar adelante. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros sepamos exactamente qué es lo que queremos, porque muchas veces no sabemos lo que queremos. Entonces, invertimos mal nuestro tiempo, utilizamos mal nuestro tiempo, lamentablemente. Y Dios quiere que nosotros lo utilicemos bien, que seamos comprometidos, pero acá comprometidos no tiene que ver tanto con la historia, sino con cómo yo la puedo transformar esa historia. ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer para que esta historia cambie? ¿Cuáles son las declaraciones con mi boca que yo tengo que hacer para que las cosas cambien? Pero no son solo declaraciones. Es decir, si yo sigo declarando que mi mamá y mi papá son los culpables de la vida que a mí me toca vivir, y estoy convencido de eso, y uso eso como una muletilla para justificar mi situación actual, nunca voy a cambiar. Ahora, si yo digo, bueno, está bien, la verdad que mi papá y mi mamá me complicaron la vida, me la podrían haber hecho más fácil y yo podría ahora estar mucho mejor. Pero como no lo hicieron, yo les quito la responsabilidad de mi vida, los perdono. Les quito la responsabilidad de lo que a mí me pasa. Y a partir de este instante yo declaro que lo que ellos no me dieron, yo lo voy a obtener por mis propios medios. Yo me voy a esforzar para hacerlo. Yo voy a ser proactivo a partir de este momento. Por ejemplo, supónganse en la iglesia, pero no pasa tal cosa, pero aquel no hace tal cosa, pero esto es lo que tendría que ocurrir. Empezá a hacerlo. Empezá a declarar que vos te vas a hacer cargo de esa parte que falta. Empezá a tirar ideas. Empezá a decir, miren, se podría hacer esto. Planes. Formas en que las cosas se podrían llegar a ejecutar. En la familia es lo mismo. Esto falta. Bueno, fíjate qué es lo que vos podés hacer para que la cosa cambie. Fíjate cuál puede ser tu compromiso, pero siempre hablo de un compromiso proactivo, de algo que vos, porque el compromiso verdadero es el compromiso que crea oportunidades. Ese es el verdadero compromiso. El compromiso que tiende a cambiar una realidad que yo ya no puedo vivir y que no puedo soportar. Bueno, ¿qué cosas tengo que hacer
para que mi vida cambie. ¿Qué cosas tengo que hacer para no estar depresivo? ¿Qué cosas debería hacer para no estar triste? ¿Qué cosas debería hacer para no ser tan susceptible? ¿Qué cosas debería hacer para no ser tan orgulloso? ¿Sí? Entonces, empezar a encontrar cuáles son esas cosas y cambiarlas, porque no alcanza simplemente con querer hacer algo. Hay una diferencia entre compromiso y deseo. Deseo es algo que está en mi corazón y que puede llegar o no a cumplirse. Compromiso, cuando yo estoy comprometido con eso que anhelo, con eso que deseo, cuando yo estoy comprometido con eso, lo voy a llevar a cabo, porque es mi pasión. Bueno, entonces, partiendo desde esa base, vamos a volver un poco a lo que decíamos el día sábado, ¿sí? ¿Cómo empezó el pueblo de Israel con Dios? El pueblo de Israel con Dios empezó de una forma espectacular. El pueblo de Israel empezó conquistando a Dios y siendo conquistado por Dios, como si fuera una relación amorosa, ¿no? Dios nos cortejaba a nosotros y nosotros lo cortejábamos a Él. Había un mutuo encanto entre Dios y nosotros. No sabés lo que Dios hizo en mi vida. No te imaginás lo que es Dios. La paz que Él produce cada vez que hablamos de Él, cada vez que cantamos, cada vez que interpretamos las canciones. No sabés la paz que se manifiesta. Y cuando estamos con los hermanos, el otro día estábamos juntos y uno de los hermanos empezó a cantar en lengua y otro empezó a profetizar. Y no sabés el ambiente que se produjo. Y vos empezás a hablar y empezás a enamorar a lo que están a tu alrededor de ese Dios y de ese ambiente espiritual. Y a la vez, Dios también está orgulloso de vos y charla con sus ángeles y dice, no, ¿viste lo que hizo Ezequiel? No, vos no te imaginas, Teresita, lo que está cambiando. Y Pamela, blanca, no te imaginas. Y Florentina, las cosas nuevas que está descubriendo y que está haciendo. ¿Sabés? Dios está orgulloso de vos. Así como nosotros estamos orgullosos de Él. Hay una palabra en la Biblia que es halal, H-A-L-A-L, halal. Y significa, halal significa, estoy orgulloso del Dios que tengo. ¿Estás orgulloso del Dios que tenés? Sinceramente lo estás. Porque te aseguro que al principio lo estuviste. ¿Sí? Y entonces el Señor, ¿se acuerdan que decía en los 3 primeros versículos? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciéndole, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todo lo que le devoraban o trataban de hacerle daño, eran culpables y mal venía sobre ellos, dice Jehová, dice el Señor. ¿Qué es lo que significa esto? Santo, aquí la palabra santo significa separado, significa, es la palabra griega eclesia, ¿sí? Significa separado, apartado para Dios. Entonces el Señor, muy orgulloso, decía, mirá, esta persona se separó para servirme a mí. Empezó a separarse del mundo. Dejó sus anhelos. Dejó sus deseos que nada tenían que ver con mi propósito en su vida y me está sirviendo. Y se lo decía a todos sus ángeles. Y se lo decía al diablo también. Mira mi siervo Job. Sin embargo, algo impresionante cambia desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Es un cambio catastrófico, es un cambio trágico, es un cambio abismal. Desde ese amor que Dios le profesaba a esa esposa, que hacía poco se había casado con él y vivían una hermosa luna de miel, versículos 4 y 5 dice, oí la palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos.
Capaz que yo me olvidé de decirles, estamos viendo Jeremías capítulo 2. ¿Mm? Jeremías capítulo 2. Lo que pasa es que como es una continuidad de la prédica del sábado, seguimos con el mismo tema que estábamos tratando esa noche. Entonces dice, ¿qué pasó? Ese que era santo, que se había apartado del mundo, que había dejado los deseos del mundo, de repente, ahora se volvió a esas cosas de nuevo. Y me dejaron a mí. ¿Qué maldad les hice? ¿Qué vieron en mí para dejarme? ¿Se desilusionaron? Puede ser. Se deprimieron, se entristecieron. Dios no era lo que ustedes buscaban. Dios no se transformó en ese ser que cumplía todos tus anhelos, todos tus deseos. Entonces vos dijiste, no, pero yo llegué con una perspectiva de Dios. Y lo que estoy viviendo no es lo que yo esperaba. Yo esperaba que Dios me diera mucho más, que Dios me tratara de tal o cual manera. Y sin embargo, miren, permitió que alguien me traicione, permitió que alguien me falle, permitió que me estafaran. ¿Cómo puede Dios haber permitido que algo así pase en mi vida? Y entonces es como que esa ilusión, esa fantasía que vos tenías de Dios, se te vino abajo. Porque, ¿saben? Podemos fantasear con Dios. Podemos esperar de Dios tal vez cosas que Dios nunca nos ha prometido. Podemos creer que Dios va a hacer en nosotros lo que ha hecho en otras personas, y Dios no tiene ese plan con nosotros. El diseño nuestro es otro, ¿entienden? Pero muchas veces, porque no han pasado o no han ocurrido las cosas como yo esperaba, me empiezo a enfriar y me empiezo a alejar de Dios. Y simplemente voy a ir a 4 momentos especiales para hacer como un pequeño resumen de lo que vimos el día sábado. El primero está en el versículo 13, donde dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y esto tiene un pasaje paralelo en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, ¿sí? Capítulo 4 del libro de Juan, versículos 5 y 6, que dice, vino pues el Señor a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y Sicar significa falso, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora 6, y vino una mujer a ese pozo, y vino a buscar agua, el agua que venía a buscar todos los días, y sacaba agua de ese pozo y la llevaba hasta su casa, y tomaban de esa agua, y eso saciaba su sed diariamente. Pero Jesús, fíjense qué interesante, porque Jesús le dice, mujer, si tú bebieras del agua que yo tengo, no volverás a tener sed jamás. Y esta mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, yo quiero beber de esa agua, porque no quiero volver a tener sed. Obviamente, ella estaba viendo una necesidad física y Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Jesús le estaba diciendo, el agua que yo doy es un agua que salta en nosotros para vida eterna. Es una fuente de agua que salta en nosotros para vida eterna, que constantemente está produciendo saciedad, ¿sí? Que me está saciando. En cada instante yo logro obtener satisfacción en Dios si estoy parado en Él, si estoy parado en la roca. ¿Se acuerdan? Cantábamos la otra vez que el Señor había puesto un fundamento en Sión, una roca preciosa, una roca probada, una roca de cimiento estable. Y si nosotros estamos parados en Él, no hay ninguna situación, no hay ninguna cosa que nos pueda llegar a voltear.
porque Dios es nuestra satisfacción. Entonces no necesitamos que venga ninguna otra cosa en nuestra vida. Nosotros ya estamos satisfechos. Ya estamos contentos con nuestra vida. No estamos quejándonos constantemente, al contrario. En Él tenemos la seguridad de que Él tiene absolutamente todo bajo control. ¿Sí? Si esa es mi seguridad, las cosas del mundo no me van a mover. Las cosas que vengan a mi vida, capaz que me van a hacer trastabillar un poquito. ¿Sí? Capaz que por, qué sé yo, cuando recién me pasan las cosas, yo diga, Señor, ¿y ahora qué hago con esto? Mirá lo que me está pasando, Señor, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo enfrento esta situación? Pero enseguida me acuerdo que de todas las situaciones difíciles que tuve en mi vida, Dios me sacó. Me acuerdo que aunque me toque pasar por el agua, Dios no va a dejar que me ahogue. Y si me toca pasar por el fuego, Dios no va a dejar que me queme. Entonces, el Señor acá les dice, ¿saben qué les pasó a ustedes? Me cambiaron a mí. Se alejaron de mí, que era fuente de agua viva. Y pusieron sus ojos en un hombre, pusieron sus ojos en una mujer, pusieron sus ojos en una situación, pusieron sus ojos en un deseo, en un anhelo, pusieron los ojos en sus hijos, pusieron los ojos en sus padres, pusieron sus ojos tal vez hasta en ustedes mismos, pero quitaron sus ojos de mí. Por eso es que ahora cada situación que viene sobre su vida los afecta. No era así cuando me miraban a mí. Entonces dice, y ustedes cavaron cisternas para ustedes, me desecharon a mí. Dijeron, no, Dios ya no tiene la solución para mí. Y ustedes empezaron a buscar la propia situación en su vida, la propia solución. Pero son cisternas rotas. Ustedes saben que antes en el desierto cavaban un pozo de agua y cuando llegaban hasta el pozo de agua, al lado de los pozos de agua cavaban cisternas. Y en esas cisternas ellos guardaban el agua. ¿Para qué? Para tener los tiempos de sequía. Acuérdense que estamos hablando del desierto, estamos hablando de un lugar donde el agua es algo precioso y es algo muy difícil de conseguir. Entonces, cuando había agua, ellos aprovechaban y llenaban las cisternas y las dejaban tapadas. Y después, cuando necesitaban agua, iban destapando, iban retirando el agua. Ahora, ¿qué pasa si esas cisternas están rotas en algún lugar y el agua se filtra? Ustedes vieron en el techo nomás, cuando llueve mucho y hay una pequeña rotura, ¿qué hace el agua? Se filtra enseguida. Lo primero que hace es filtrarse. Entonces, de la misma forma, el Señor está diciendo, la fe de ustedes en mí, la seguridad que ustedes tenían antes en mí, se filtra. El agua se va, porque ustedes no han puesto su esperanza en mí. Ustedes tienen su esperanza puesta en cualquier otra cosa menos en mí. Como estamos haciendo un resumen, ahí nomás vamos a saltar al versículo 17. Jeremías 2, versículo 17. Dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía en el camino? ¿Por qué empezaste a dejar de tener paz? ¿Por qué las situaciones empezaron a golpearte de una manera tremenda, espantosa, terrorífica? ¿Por qué lo que antes podías soportar y pasarlo y vivirlo en paz, ahora ya no lo podés vivir en paz? Y dice, ¿no? En Gálatas, en el capítulo 3, dice, desde el versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos. Julio, insensato. Eduardo, insensato. Lida, insensata. Pastor, insensato. ¿Quién te fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros,
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ti. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te hechizó? ¿Qué situación te movió de Dios? ¿Qué situación te apartó de Dios, te sacó de Dios, hizo que vos perdieras tu fe, tu confianza, tu mirada, tu camino, el camino que venías haciendo en Dios? ¿Qué es lo que te sacó del camino? ¿Qué circunstancia? Pero le dice insensato. ¿No te das cuenta que al hacerlo te volviste a ser esclavo? Y es tremendo, porque un par de versículos antes dice, tú tenías poder, yo te había dado poder, yo te había dado autoridad, yo te había dado un anillo de poder, porque ustedes saben que en la antigüedad los reyes usaban un anillo y cuando ellos firmaban un decreto con ese anillo, ese decreto se tenía que cumplir, era inamovible. Dice, yo te di todo eso, te di autoridad, te di poder, te di el sello del reino de los cielos para que vos gobiernes en la tierra. Y resulta que ahora vienen los cachorros de león y se burlan de vos. Dice en el versículo 15, ¿no? 14, 15 dice, ¿es Israel siervo? ¿Es Israel esclavo? Te volviste de tu poder y de tu autoridad y del lugar donde yo te había puesto y te volviste a ser esclavo. Volviste a caer en la esclavitud del pecado. Entendiendo por pecado cualquier cosa que te aleja de Dios, ¿sí? No solamente vamos a ir a los pecados de la carne, puede ser el pecado del espíritu, puede ser el pecado de la mente, puede ser la vanagloria, puede ser la envidia, puede ser el enojo, puede ser la falta de perdón. Y realmente a mí me apena que haya muchos hermanos que no se conectaron hoy, que hay muchos hermanos que tendrían que transformar su vida y perdonar, como decíamos hace rato, ser proactivos para hacerse responsables de sus vidas. Dejen de echarle la culpa a las personas que estuvieron a su alrededor. Perdonar a tu mamá, a tu papá, al abuelito que te regaló, ya está. Al que te traicionó, al que te hizo daño, ya está, basta. Porque si seguís así, seguís teniendo un justificativo para seguir parado en el mismo lugar. Conversación histórica, lo que decíamos al principio. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos proactivos y que tengamos un compromiso creativo, es decir, declarativo, que yo empiece a declarar cosas nuevas. Ya está, esa situación ya fue, ya pasó, ya no está, no la quiero más en mi vida porque no me deja avanzar. ¿Está bien? ¿Hay algo que te llevó a ser de nuevo esclavo? ¿Hay algo que ha vuelto a provocarte tristeza? ¿Ha vuelto a provocarte depresión? ¿Ha vuelto a sacarte de esa alegría y de esa paz que Dios había provocado, esa seguridad que Dios había provocado en tu vida? ¿Hay alguna situación? Pensala, porque esa situación te está destruyendo, esa situación te está llevando a ser esclavo, esta situación te está llevando a perder poder, te está llevando a perder autoridad y está llevando a que los cachorros de león se ríen de vos de nuevo. Versículo 15 dice, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Están asolando tu tierra. Te están robando la paz, ¿no lo entendés? Te están robando la seguridad. Te están robando el amor que tenías por Dios. No importa qué haya sido o quién haya sido. Desprendete de eso. Ya. Ahora. No digas, no, yo tengo un proceso por el cual pasar. No, hoy es el tiempo de romper el proceso. Romper el ciclo, porque te está destruyendo. Dice, aún los hijos de Memphis y de Tafnes te raparon el pelo, te quebraron la coronilla, dice acá.
La coronilla quedó expuesta. Esta, la coronilla. Bueno, a mí ya me está quedando medio expuesta, porque hay poco pelo. Pero bueno, Ay, no es para tanto. Lo malo es que venga un siervo del demonio, un siervo de Satanás, y me rape. Eso sí es malo. Que por la acción de los años, bueno, uno vaya perdiendo el pelo, no importa. Pero que te lo rape el diablo, que te lo rape un demonio. Vamos a pasar directamente al versículo 21. Yo creo que todos los que están acá escucharon la prédica, pero bueno, si no la escucharon, está en YouTube, la pueden escuchar y les va a venir muy bien escucharla porque van a entender completamente todo lo que estamos diciendo. Versículo 21 dice, ¿cómo te transformaste? ¿Cuándo te transformaste? Te planté vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Y vamos un segundito a Isaías, en el capítulo 5, se los leo rápido, dice, ahora cantaré por mi amado, desde el versículo 1 hasta el 7, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, una viña hermosa, en una ladera escogida. ¿Sabe cómo se llamaba esa viña? Esa viña se llamaba María del Carmen. Esa viña se llamaba Salomé. Esa viña se llamaba Ismael, se llamaba Dalma, se llamaba Norma, Juan, se llamaba Ezequiel, se llamaba Mónica, se llamaba Adriana, Ulises, Pamela, Eduardo. Esa era la viña. Y dice, yo la cerqué y la despedregué. ¿Te acordás cuando Dios te empezó a liberar? ¿Te acordás cuando Dios te empezó a sanar? ¿Te acordás cuando Dios empezó a arrancar sonrisas de tu boca y que vos no entendías por qué te reías? Porque si con todos los problemas que tengo, yo no tengo más problemas que Chatrán, y sin embargo me río. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué te reís? Parece tonto. No, era Dios actuando en mi vida. Y dice, yo la cerqué, la despedregué, la planté con vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, es decir, había puesto un pastor, había puesto profetas, había puesto maestros ahí en el medio para que te vigilen, para que te cuiden, para que te enseñen. Había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas dulces. Y me dio uvas agrias, ¿cómo puede ser? Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más le podía yo hacer a mi viña que no le haya hecho? ¿Cómo esperando yo que me diese uvas, me ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo le haré a mi viña. Le quitaré el vallado para que sea consumida. Aportillaré su cerca para que sea hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán en ella el cardo y los espinos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán cayó con Eva? Dios maldijo a la tierra y le dijo, esto que antes te daba todos los frutos agradables para que vos comieras, ahora esta tierra te va a dar cardos y espinos. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Hay cardos y espinos nomás? Esos hermosos frutos de Dios no están en tu vida. Te está ganando la tristeza, te está ganando la depresión, te está ganando la amargura, te está ganando el rencor, te está ganando el enojo, te está ganando la envidia, te está ganando la soberbia. Bueno, te aviso que te alejaste de Dios. No estás cerca del Señor. Pero lo lindo es que Dios te está esperando y con los brazos abiertos. Está esperando que vuelvas para decirte bienvenido a casa. Hace rato que te esperaba de nuevo. Versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos son ustedes la casa de Israel y nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Yo esperaba juicio y encontré vileza. Yo esperaba justicia y encontré queja. Clamor, dice acá.
No te quejes. Decirle, Señor, vos sabés que estoy pasando por una situación difícil, pero yo la soporto porque sé que vos me estás queriendo enseñar algo con esto. Dios está en el asunto, hermano, hermana. Por favor, Dios está en el asunto, no te dejó solo, no te dejó sola, no te soltó de la mano. Sí está permitiendo que pases por esta situación porque está trabajando con tu corazón, está trabajando con tu vida. ¿En qué momento te transformaste y te volviste atrás? Le pregunta el Señor. Y habíamos llegado hasta el versículo 24. Entonces, ahora vamos a ver del 25 al 28. Versículos 25 al 28 dice, guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio ya en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras de ellos he de ir. ¡Ah! ¡Qué terrible! ¿Saben qué le estaban contestando los hebreos a Dios? Le estaban diciendo, fuimos detrás del pecado y nos gustó. Y ahora en el pecado queremos vivir. ¿En qué pecado estás viviendo? ¿Puede ser un pecado moral? ¿Puede ser un pecado espiritual? ¿Puede ser envidia? ¿Enojo? ¿Contienda? ¿Estás enojado con un hermano y no lo querés perdonar? ¿Estás enojado con un vecino y no lo querés perdonar? ¿Estás enojado con tu papá y con tu mamá? ¿No los querés perdonar? Bueno, eso se llama pecado en la Biblia, hermano. Está mezclado con la soberbia, está mezclado con el orgullo, está mezclado con la altanería. ¿Cuál es tu pecado? ¿Tengo tiempo para todo menos para Dios? Bueno, eso también es un pecado. Decidiste dejar al Señor. Hoy ni siquiera tendría que haber 14 conectados, hay que tendría que haber 50 conectados. Tendrían que estar conectados todos para escuchar lo que Dios tiene para darles, para decirles. Pero hay tiempo para todo menos para el Señor. Hay tiempo para cumplir mis anhelos, mis sueños, para hacer más plata, para hacer más dinero. ¿Se puede pasar? Entonces, mis amados, el tiempo de Dios no lo podemos sacrificar. Como no lo sacrificábamos al principio, tampoco lo tenemos que sacrificar ahora. Aunque nos digan, aunque te digan, estás gastando demasiado tiempo en Dios. Estás pasando demasiado tiempo con las cosas del Señor. ¿Y con quién preferís pasarla? ¿Con tus amigos? Que te llevan a cualquier lugar. ¿Con gente del mundo? Que ni siquiera sabe que existe un Dios. ¿Sabés a dónde te van a llevar? Te van a llevar a la destrucción. A mi esposa muchas veces le dicen, ¿para qué oras tanto? Mira lo que te pasa. ¿Saben qué hay que contestar en ese momento? Fuera, Satanás. Porque es el diablo el que te está hablando. Hay un salmo donde dice, ¿dónde está tu Dios? La esposa de Job le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Mira lo que estás viviendo. Para vivir eso, mejor. En ese momento hay que callar al diablo. Hay que callar la voz satánica. Pero me gustó mi pecado y estoy contento en ese pecado y en ese pecado me voy a quedar. Y a ese que me hizo lo que me hizo, no lo voy a perdonar nada. Va a ver. El único que se está perjudicando sos vos. El otro capaz que ni te ha enterado de lo que a vos, de la bronca que vos tenés y de lo que a vos te pasa.
No hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos me he de ir. Ya no voy a ir atrás tuyo, me voy a ir atrás de ellos. 26. Dice, fíjense, mi hermano, por favor, entendamos lo que Dios nos está mostrando. Dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que le dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Aquí está hablando del pecado de idolatría, ¿sí? De idolatrar a una imagen, que es de yeso, una imagen que es de palo, de madera, de piedra. Pero podemos tener dioses acá, en nuestra mente. Podemos adorar la mentira, podemos adorar el juego, podemos adorar la pornografía, tantos dioses que puedan estar metidos. Y que yo puedo decir, lo único que me trae alegría a mí es ver una peliculita de esas. ¿Me entienden? O ver sangre, o tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida. O tener deseos y anhelos malos dentro de nosotros hacia otras personas que les vaya mal. Deseos de venganza, tener rencor. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Es decir, la cerviz es una de las vértebras que está acá atrás, una de las cervicales. Me volvieron la cerviz, quiere decir me volvieron la espalda. En vez de estar el rostro frente a Dios, ahora están de espalda a Dios. Le dieron la espalda a Dios. Dice, y en el tiempo de su calamidad, ustedes dicen, levántate y líbranos. Entonces, le diste la espalda a Dios, pero cuando te viene lo difícil, cuando te viene la situación complicada, por ejemplo, dejaste de orar, qué sé yo, hace un año. Hace un año que no te juntas con los hermanos a orar. Y te viene una situación difícil. Pastora, ¿me ora? Usted sabe que estoy en esta situación y no sé cómo salir. Por favor, ¿me puede poner en los grupitos de oración para que a ver si me sacan de esta situación en la que estoy? Ahora, ¿saben qué dice el Señor? Miren, versículo 28. Mientras la persona le dice, levántate y líbranos, Dios le dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos. A ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. En cada ciudad habían levantado un dios distinto. ¿Cuántos dioses tenés en tu vida? ¿Cuántas cosas levantaste en tu vida que se oponen al plan de Dios para vos? Proverbios capítulo 1. Del versículo 23 en adelante. Proverbios 1 desde el 23. Vuélvanse a mi reprensión, dice el Señor. Escuchen lo que les estoy diciendo, les está diciendo Dios por medio del Espíritu Santo. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. Pero yo los llamé y ustedes no quisieron oírme. Yo les extendí mi mano y no hubo quien atendiese, no hubo quien quisiera tomar mi mano. Sino que desechasteis todo consejo mío. Y mi reprensión no quisiste. Claro, ¿a quién le gusta que lo reprendan? A nadie le gusta que te vengan a decir, che, estás haciendo mal las cosas, te estás alejando del Señor. Y todos tenemos un justificativo. Fíjense las consecuencias de hacer eso. Desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré ahora en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando les viniere lo que temen. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis.
y vuestra calamidad les llegare como un torbellino. Saben, mis amados, esto no se predica en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar esto. Porque la gente quiere el Dios de las ofertas. La gente quiere el Dios del combo, del 2x1. La gente quiere el Dios de la góndola. Hoy necesito paz, hoy necesito dinero, hoy necesito salud, hoy necesito compañía, hoy necesito amor. ¿Pero qué se creen que es Dios? Por favor, Dios es tu Señor, es tu dueño. ¿Es tu Padre amado? Sí, pero no es tonto. Y Él es el que tiene el plan para tu vida, no vos el plan para la vida de Él en tu vida. No sos vos el que determina el propósito, el plan y el diseño, es Él el que lo determina. Y Él trabaja en tu vida en base a ese propósito que tiene. Si querés te quedás con Dios, y si no, no. Pero si estás en Dios, querés seguir en Dios, tenés que ajustarte a su propósito, a su plan y a su diseño. Porque si no, te hiciste una imagen mental de Dios que no es real. Estás viviendo una fantasía. Estás esperando que Dios te dé todo lo que vos querés y todo lo que vos necesitas. Y ese no es Dios. Fíjense lo que dice. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad te llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y ya no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán entonces del fruto de su camino. O sea, yo los voy a dejar que ustedes sigan en el camino que eligieron. ¿Por qué? Porque Dios te da libre albedrío. Dios no te va a obligar a nada. Pero hay que ver a dónde te llevan tus propios caminos y no los caminos de Dios en tu vida. Comerás del fruto de tu camino y serás hastiado de tus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero está el versículo 33 que es tan hermoso y dice, mas el que oyere, ¿estás oyendo esta noche? Iglesia, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Fíjense lo que el Señor les está ofreciendo. ¿Quieren vivir tranquilos o no? ¿O quieren vivir sobresaltados? ¿Eh? Bueno, el Señor le dice, si tan solo me escuchan y se vuelven a mi reprensión, ¿van a vivir tranquilos y sin temor del mal? Versículos 29 y 30 dice, ¿por qué porfiáis conmigo? ¿Por qué reniegan conmigo? ¿Por qué pelean conmigo? Todos vosotros prevaricasteis en contra mía, dice el Señor. O sea, no hay justo ni aún uno. No hay un hito solo que pueda decir yo soy perfecto, yo no necesito de la sangre de Jesús ni del sacrificio expiatorio de Cristo. O alguno de ustedes lo pueden hacer. Si hay alguno que lo puede hacer, esta prédica no le hace falta. Pero como yo sé que no hay ninguno, ni siquiera yo, entonces dice, ¿por qué porfiáis conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová, mentisteis. En vano he azotado a vuestros hijos, porque no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como un león destrozador. ¿Saben qué pasa cuando se levanta un profeta? ¿Saben qué pasa cuando se levanta un pastor que les dice lo que ustedes no quieren escuchar? Ustedes sacan la espada y lo matan. Eso está diciendo de los profetas. Dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección.
sacaron la espada y devoraron a nuestros profetas como un león destrozador. ¿Saben qué? Ni siquiera le clavan la espada y lo matan de una, sino como un león destrozador. Te va destrozando de a poco. Destrozar significa sacar en trozos. ¿Saben qué es eso? Esos son las habladurías. Esos son los chismes. Te van matando de a poco. Empiezan a hablar mal. Empiezan a destruir tu testimonio, empiezan a destruir tu vida. Empiezan a hablar y hablar y hablar. Oh generación. Versículos 31 al 35 dice, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿Qué he sido un desierto yo para Israel? ¿O he sido tierra de tinieblas para Israel? ¿Dios ha sido tinieblas en tu vida? ¿Dios ha sido un desierto que te ha provocado sed? ¿Dios no ha saciado tu corazón y tu alma? ¿Saben qué? El corazón de Dios está dolido en estos versículos. El corazón de Dios no puede entender a su pueblo. Porque Dios es una persona, habla, siente, se comunica, piensa. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Por fin nos libramos de Jehová. Por fin nos libramos de ti, Dios. Ya no tenías cansado con tantas prohibiciones, con tantas cosas, con tantas dificultades. ¿Cuándo Dios no te prohíbe nada? A ver si entendiste. Dios te da libre albedrío, vos podés hacer lo que vos quieras. Seguir a Dios es una elección. Pero si vos seguiste a Dios por elección, no te quejes por ahí de las cosas que te pueden llegar a ocurrir. Porque obviamente Dios tiene que trabajar en tu corazón, Dios lo tiene que cambiar, Dios te tiene que hacer nacer de nuevo. Para que vos nazcas de nuevo, primero te tenés que morir, pues si no, no podés volver a nacer. Algún día vamos a hablar de los dos nacimientos. Le tiro una perlita nomás. El que nace una sola vez muere dos veces. El que nace dos veces muere una sola vez. Se lo voy a explicar el lunes que viene, así tienen que volver a entrar el lunes. Versículo 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? No debiera. Dice, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Hace cuántos días que Él no es el principal objeto de tu corazón, de tus pensamientos, de tus oraciones, de tu búsqueda? ¿Hace cuántos días que Dios está esperando para escuchar tu voz? Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Ay, hoy no tengo tiempo. La verdad que creo que no. Un día, 2 días, 3 días, al cuarto día ya ni siquiera te acordás de lo que hacías. Porque se cauteriza tu corazón. Se cauteriza tu espíritu para con Dios. Entonces con Dios es cada día, hermano. El maná era diario. Todos los días necesitamos comer. ¿Sí? Y encima desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos. Y con Dios no tenemos ni una oración. Y queremos estar fuertes espiritualmente. Gorditos vamos a estar. ¿Ah? Así. Panzoncitos vamos a estar, porque comemos 4 veces al día. ¿Y nuestro espíritu? Nuestro espíritu está raquítico.
Porque no buscamos a Dios. Dice el versículo 33, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas les enseñaste tu camino. No necesitas adornarte para recibir amor, Dios te ama. Por eso es que la salvación de Dios no viene por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Pero no, es como que a nosotros no nos alcanza, entonces empezamos a buscar amor en otros lugares y nos adornamos. En el caso, por ejemplo, de todos los pueblos circunvecinos a Israel, cuando las mujeres querían llamar la atención de los hombres, pintaban sus ojos con antimonio. Aparte que llama la atención el antimonio tiene una sustancia que es afrodisíaca y hace que los hombres se acerquen más a las mujeres. Jamás una hebrea había hecho eso, hasta que se empezaron a mezclar con los pueblos circunvecinos y empezaron a ponerse antimonio, a maquillarse con antimonio. Y Dios le dice, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? ¿No te alcanza con el mío? Obviamente estamos hablando, acuérdense que todo este capítulo empieza con los desposorios, ¿sí? Empieza con el casamiento, empieza con los esponsales entre Dios e Israel, entre Dios y cada uno de nosotros. Entonces a Dios le dice, ¿qué no te alcanza con mi amor? ¿Que te tenés que maquillar? ¿Que te tenés que adornar para buscar el amor de otros dioses? Yo ya no soy tu satisfacción. ¿Estás buscando satisfacción en el juego, satisfacción en el dinero, satisfacción en el sexo, satisfacción en la familia, satisfacción en el trabajo? ¿Estás buscando satisfacción? No, no lo hay. Dice, aún a las malvadas les enseñaste tus caminos. Aún en tu falda se halló sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dice, yo soy inocente. Siempre buscamos un justificativo para decir que no hemos pecado, para querernos mostrar inocentes delante de Dios. No, pero es que justo yo tenía algo que hacer, ¿viste? Es que justo, mirá, se casa la tía de la prima de mi vecina, imagínate cómo no la voy a ver. Pero es justo el día de la reunión, y bueno, pero ¿qué va a hacer? Ay, tengo unos dolores en las piernas, tengo unos dolores en las articulaciones, casi no me puedo mover. Pero al casamiento sí vas, a la fiesta sí vas. Vas a la esquina a comprar todas las cosas que necesitas. Pero no vas a ver la casa de Dios ni la familia de Dios. Bueno, pero tienen que entender que a mí me duelen tanto las articulaciones. ¿Solo para ir a la casa de Dios te duelen las articulaciones? Soy inocente. De cierto, su ira a Dios es tan bueno que a mí me deja hacer como yo quiero. Si yo no hago lo que debería hacer 2, 3 veces, Dios no me dice nada, ¿sí? Es lo que vos crees. Estás amontonando ira. Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Mira lo que dice Dios. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Sabes qué? Reconoce tu pecado. Dobla tus rodillas delante de Dios y decirle, Señor, perdona. La verdad, te robé todo este tiempo. Todo este tiempo lo estuve dedicando a cosas que no las tenía que dedicar.
el tiempo que era tuyo, yo ahora lo dedico a otras cosas. Señor, perdóname porque yo te robé mis diezmos, te robé mis ofrendas y te robé mis primicias. Perdón, Señor. Perdón porque he descuidado mis tiempos de oración. Perdón porque he descuidado la compasión y la misericordia por mis hermanos. Porque me acuerdo cuando a mí me pasa algo nada más. Entonces ahí sí llamo desesperado. Versículos 36 y 37, ya con esto terminamos, más creo que es suficiente, ¿no? Dice, ¿para qué discurres tanto? ¿Para qué piensas tanto? ¿Para qué te querés convencer de tantas cosas? ¿Cambiando tus caminos? ¿Crees que te va a ir mejor cambiando tus caminos y yendo al mundo? Dice, también serás avergonzada en Egipto cuando bebas el agua del Nilo. Y también serás avergonzada en Asiria cuando bebas del agua del Éufrates. Porque en vez de estar bebiendo de las aguas de Dios, están bebiendo del mundo y están bebiendo del diablo. Nilo es el símbolo de Egipto, del mundo. Éufrates es el símbolo de Asiria, del diablo, en la Biblia. Y dice, también de allí, es tremendo que es el Señor. Dice, también de allí van a salir avergonzados, porque pusiste tu esperanza ahí, de allí vas a salir avergonzado. Porque Jehová, y con tus manos así sobre la cabeza, como diciendo, ¿qué hice? Dejé a Dios pensando que acá me iba a ir mejor, y mira cómo me fue peor todavía. Me avergonzaron y me humillaron peor todavía. Dice, saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. ¿Saben qué? Va a llegar un momento en que esas personas, una vez que te alejaron de Dios, te van a dar la espalda, porque son traidores, porque son pérfidos, porque no les interesas en realidad. Lo único que querían era apartarte de Dios. Lo único que no soportaban era tu alegría. No soportaban tu amor por el Señor. Entonces, con muchas palabras, vinieron a mentirte, a engañarte y a sacarte de ese lugar de privilegio que tenías en la presencia de Dios. Vas a salir avergonzado porque pusiste tus ojos en las cosas que no venían del Señor. Y encima tampoco ahí te va a ir bien. Entonces, ¿qué dice el Señor? Lo decíamos ahora en Proverbios 1, versículo 33. Es uno de los versículos que más me gustan de la Biblia. Dice, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Hermanos, es una época en que el Señor está totalmente determinado a hacernos bien. Él nos quiere hacer bien. Él nos quiere prosperar. Él quiere prosperar todos nuestros caminos. Él quiere prosperar nuestra vida. Él quiere hacernos habitar confiadamente y sin temor del mal. Él quiere que vivamos tranquilos. Pero la única forma, temo decirles, es volviendo a Dios. Entonces, si las compañías que tenés son las que te están alejando de Dios, cambia las compañías. Si lo que estás escuchando no es la voz de Dios, sino la voz del terremoto en la ciudad, si es la voz del templo, deja de escucharla.
Y empecé a escuchar la voz de Dios. Cuidado con los que están a tu alrededor. Escoge bien tus compañeros de ruta. Porque si mal escoges, mal te va a ir. Dios todavía viene con vara. Hoy yo subí una palabra que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, para los que siguen todos los días la palabra que escribimos. (32:8), que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor está encaprichado en que nos vaya bien. Él quiere que en todo nos vaya bien. Pero fíjense el versículo que sigue, ya con esto termino porque me pasé 10 minutos, perdón. Versículo 9 dice: no seáis como el caballo. Salmo 32, versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Saben qué? A los caballos les tenés que poner freno acá, en las comisuras de los labios, para poderlo frenar. Porque si no, el caballo se larga el galope y a la carrera y no lo paras más. Bueno, así podemos llegar a ser nosotros. O podemos volver a Dios, escuchar su reprensión y decirle: Señor, perdón por todo lo que hice. A partir de hoy, quiero volver a vos. Bueno, esa era la palabra, y la verdad que lamento no haberla podido terminar el día sábado. Pero de todos modos era muy cortita para dar esos pocos versículos. Pero sí quería completarla, y bueno, y me alegra que hayan sido varios, por lo menos los que se han conectado hoy, y que han podido escuchar esta palabra. ¿Quieres terminar con una oración? Sí. Vamos a terminar en una oración. Voy a pedir a la pastora que termine en una oración. Amado Señor, te amamos, te bendecimos y honramos tu nombre, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos, Señor, en quién hemos creído y dónde hemos depositado, Señor, nuestra confianza. Señor, nos arrepentimos en polvo, Señor, por haber pecado contra el cielo, contra ti. Y, Señor, por haber mirado para otro lado, Señor. Y te ruego, Señor, que todos, Señor, un día, Señor, daremos cuenta delante de ti. Señor, cuando hemos creído y hemos olvidado al Señor de la gloria. Señor, pero cualquier actitud, cualquier pensamiento que nos haya alejado de ti, perdónanos, Señor. Ponemos nuestro arrepentimiento ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro de Cristo. Y decimos, Señor, que estamos convencidos de que tú eres Dayenu, Señor, suficiente para nosotros. Señor, que queremos buscar tu rostro en estos tiempos raros, difíciles, donde la gente está violenta, tal vez agresiva. Señor, desprendida de Dios, irreverente, Señor. Señor, tibia. Perdona, Señor, y atrae esos corazones nuevamente a tu casa, Señor, donde está el amor de Cristo, donde está el amado de nuestra alma, que nos abraza, Señor, con amor eterno. Señor, que podamos recordar, Señor, que tú has pasado por tantos vituperios, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no poder soportar? Pero danos fe, Señor, y danos fortaleza para sobrellevar, Señor, lo que nos toque. Y, Señor, gracias, porque unidos al cuerpo, Señor, se soporta diferente. Señor, no solo en los tiempos malos, aún en los tiempos lindos, podemos tener una familia de la fe, Señor, que es la que se alegra con nosotros y se entristece también. Yo te bendigo, Padre de la gloria, y ruego que ahora, Señor, los ángeles estén custodiando
cada uno de los hogares donde están conectados, incluido nuestro, Señor. Y, Señor, sellamos esta palabra y sellamos los aires con la sangre poderosa del Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo, Señor, para poder, Señor, recibir y poder terminar con la frase: escucha, iglesia, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Señor, no queremos ser sordos, Señor, porque sé que el día que nos llames a tu presencia va a estar el almanaque con el año y la fecha para decir en este día: tú hiciste caso omiso o me obedeciste, Señor. Y yo te ruego, Señor, que podamos obedecer, pero no por temor, sino por amor al que dio su vida por nosotros. Bendigo mis hermanos, Señor, cada hogar, cada familia, aún los que no se han conectado, Padre Celestial, al resto del cuerpo de Cristo. Levántalos, vuélvelos a traer con cuerdas de amor, Señor. Sí, sí. Y queremos decir gracias, Señor, por la vida. Gracias por cada familia. Gracias, Señor, porque tú nos sustentas cada día y estamos aquí para poder continuar haciendo tu obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.